Patriotas, amigos, magas, sean todos bienvenidos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, jueves 6, 7 de la noche, donde estamos inyectados de informaciones por todos lados. Estamos recibiendo movimientos que hasta nos desconciertan en muchos casos, pero que para esto pues acudimos al conocimiento, a la proyección política, en fin, a todo lo que nosotros acostumbramos a acudir a Fran de Varona, quien ofrece su tiempo hoy muy especial para hablar un poco de esta cantidad de situaciones que están sucediendo. Si usted está aquí con nosotros por primera vez, muchísimas gracias, apreciamos esto. Nuestro deseo es llevar información clara y de personas del calibre, de la calidad del doctor Fran de Varona, para que podamos tener claridad de lo que está sucediendo y buscarle, ¿verdad?, una explicación, una luz al entendimiento en el mejor buen sentido de lo que esperamos de que sea el resultado del gobierno del presidente Trump. Sin más dilaciones, pasemos inmediatamente con el doctor Fran de Varona, no antes sin pedirle a usted, por favor, suscríbase, y el punto esencial de nuestro programa es compartir. Comparte el programa para que esto pueda llegar a tantas personas como podamos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pasemos con el doctor Fran de Varona. Amigos, patriotas, magas, todos, bienvenidos a esta velada de hoy, jueves 6, 7 de la noche, donde las cantidades de elementos que están sucediendo los están fluyendo a una velocidad que realmente desconcierta un poco. Y para eso acudimos a una persona con esas luces, que tiene esos conocimientos y que nos pueda dar un poquito de claridad de lo que está sucediendo, nuestro amigo el doctor Fran de Varona. Fran, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Muy bien, Gustavo, y gracias una vez más por tenerme en tu programa. No, para mí es un honor y un privilegio, y hoy más que nunca acudo a ti porque de verdad yo voy a utilizar la palabra, a lo mejor no sería correcta, pero estoy desconcertado. Están pasando tantas cosas a la vez. Veo que nuestro líder natural, el presidente Trump, está abriendo tantos flancos a la vez que para mí es un signo de interrogación. Y es increíble lo que está haciendo Trump. Claro, y increíble. El otro día en una entrevista que le hicieron bajándose del avión y lo hicieron allí, se le notaba, y es lógico, con la mecha que tiene este individuo, se veía un poco agotado, se veía que, óigame, si yo, la coma de eso yo estaría hecho polvo, así que imagínese al estrés que ese hombre está sometido. Pero bueno, ¿qué luz nos da a nosotros, Fran, de todo esto que está pasando? Bueno, primero Trump, que lleva apenas 2 semanas en el poder, ha hecho muchas órdenes ejecutivas, pero enormes, con cambios masivos en la nación. Pero lo más interesante fue que el martes, febrero 4, vino el primer ministro Benjamin Netanyahu a reunirse con él. Este es el primer líder que se reúne con él, porque son muy amigos y han trabajado juntos extremadamente bien, y los últimos 4 años con el régimen de Biden, Kamala Harris y Obama han querido destruir a Israel. No le han dado ningún tipo de ayuda, lo amenazaban todo el tiempo. Y imagínate, Bibi Netanyahu, que le dicen Bibi, ¿no? Está encantado que Trump ganó, ¿no? Pero increíblemente, mira, esta es la portada del New York Post. No sé si la puedes ver. Ahí la estoy poniendo. Aquí. Ok, ahí está la portada. Mira lo que dice la portada. Trump anuncia su plan de Medio Oriente para poner a los palestinos en otro lugar, y dice que Estados Unidos ahora va a ocuparse de Gaza. Imagínate, eso ha sido un impacto enorme, ¿no? Hasta muchos republicanos en el Senado se han quedado con la boca abierta, porque
Este territorio no es de Estados Unidos, y Trump ha dicho que ahora él lo va a coger, que va, necesariamente va a meter tropas. Es inconcebible. Mira, las cosas que dijo, eso es importante repetirlas, ¿no? Primero que nada, dijo Trump, como digo, el martes 4 de febrero, dijo lo siguiente: Estados Unidos va a ocuparse del territorio de Gaza y haremos un trabajo con él. La Casa Blanca, en una conferencia con el primer ministro Benjamin Netanyahu, ha dicho una cosa inconcebible, ¿no? Que Estados Unidos ahora va a tomar un territorio. Los republicanos en el Congreso, en el Senado, se han quedado fríos con estas noticias, ¿no? Pero Trump es lo que se llama, he thinks out of the box. Yep. Nadie se le ocurre eso, pero todo lo que se ha hecho en Gaza en décadas, todo ha fracasado, por completo ha fracasado. Y ojalá que esto tenga éxito. También Trump quiere que otros países cercanos al territorio de Gaza, como Egipto, como Jordania, cojan un grupo de gente de Gaza y que sea Arabia Saudita, Qatar, los estados ricos del Medio Oriente, que le construyan casas nuevas en esos nuevos enclaves que va a haber. Pero hasta ahora Egipto ha dicho que no quiere a nadie de Gaza y Jordania que tampoco lo quiere. Pero esos países reciben muchos millones de dólares de ayuda para ellos, ¿no? En cuanto a Egipto, le damos millones y millones de dólares para las Fuerzas Armadas. Que eso tú sabes que Trump usa todo eso y decirle, bueno, si no nos coge nadie, pues te quitamos toda la ayuda militar, ¿no? Si no nos coge gente en Jordania, bueno, pues te quitamos la ayuda que te estamos dando, ¿no? Así que eso es la forma diplomática con que él funciona, ¿no? Usando el poderío económico de Estados Unidos para hacer lo que quiera. Pero esto nadie se esperaba que iba a ocurrir. Y entonces, bueno, pues, según el plan, dice que Egipto y Jordania no lo quieren, pero él cree que sí lo va a conseguir. Y Netanyahu también ha dicho que es algo que puede cambiar la historia del Medio Oriente, estas ideas que tiene Trump. Y quiere también, bueno, sacar muchas personas de Gaza. Gaza está totalmente destruida, tiene edificios que se están cayendo todo el tiempo y hay bombas metidas en todas partes, que es un peligro para ellos mismos, los que viven ahí. Así que, bueno, esto lo quiere hacer y también Netanyahu ha dicho y Trump ha dicho, queremos todos los rehenes que los suelten. Pero ha dicho, vive Netanyahu y yo voy a acabar con Hamas, que ahí todavía queda terrorista de Hamas y él no quiere que quede uno vivo, ¿no? Porque los ataques de octubre 7 fueron espantosos. Le mataron 1.269 bebitos que los metían en los hornos para matarlos, violaron mujeres, violaron hombres también. Hombres que han estado en los túneles presos, los han violado a los hombres, a las mujeres. En fin, han hecho barbaridades. Y esto quizás funcione. Otra cosa que ha pasado también muy importante es que el AID, the Agency for International Development, que en una época funcionaba muy bien. A mí me colocaron hace muchos años, me pagaron bastante bien para que yo fuera a Honduras a ayudarlo a establecer escuelas intermedias, porque no había escuela intermedia en Honduras, llegaba nada más que hasta 8º grado o menos. Y entonces yo fui ahí, estuve varios días, estuve todo el tiempo reuniéndome con el ministro de Educación y asesores del ministro, que una mujer creo que era hace tanto tiempo que ya no me acuerdo casi de todo, ¿no? Y una de las cosas que yo hice fue, ellos no tenían libros tampoco. Tú no puedes empezar un programa sin libros, pero ellos los libros que tenían del colegio elemental se los donaba. O sea, ellos no tienen dinero, es un país tan pobre que ni tenía dinero para libros. Y otros países lo ayudaban con los libros, pero no tenían un solo libro para los middle school, ¿no? La escuela intermedia. Y entonces yo fui a la embajada a ver lo que tenían ahí,
había muchas cosas que todo en español, por supuesto, que hablaba del medio ambiente, cómo mejorar el environment, ¿no? El medio ambiente. Y entonces yo dije, bueno, esto está perfecto para ciencia, por lo menos. Entonces cogí 500, 600 libros que me los dio la embajada y se los dejé a ellos. Entonces, otra cosa que vi que tenía la embajada, hablaba de los derechos civiles, de cosas. Esto está muy bueno para estudios sociales. Y me dieron 500, 600 libros. Y así trataba de coger todos los libros que la embajada me regalaba. Y entonces yo les di esos libros para que por lo menos cuando comiencen con esos grados tengan algo que funcionar hasta que se consigan libros, ¿no? Pero bueno, en esta época esta agencia trabajaba mejor. Una pregunta, Frank, porque no me logro ubicar realmente. Esto dicen que era un programa de cuando John Fitzgerald Kennedy, pero yo recuerdo que no sé si es que se fusionaron o eran dos programas diferentes. Existía en aquel momento el famoso, era la Alianza para el Progreso. Sí. La pregunta mía, ¿esos eran dos programas que se fusionaron o trabajaron por separado o en sí? Porque los dos nacen en el problema de Kennedy. Sí, bueno, Kennedy hizo una orden ejecutiva y estableció the Agency for International Development y trabajó bien por muchos años, pero a medida que pasó el tiempo se corrompió por completo, totalmente corrupto. Empezaron a darle dinero a otros países para que implementaran Diversity, Equity and Inclusion. Hicieron muñequitos para Perú, empujando el transgender, la agenda de los transgéneros, de los homosexuales. Hicieron barbaridades. A países le daban 4, 5, 7 millones de dólares para que establecieran programas de Diversity, Equity and Inclusion, ¿no? Que era lo que estaba empujando Biden, Obama y Kamala Harris. Con el dinero y también se sospecha que hubieron muchos, lo que se llama kickbacks, que los que daban el dinero le daban dinero para atrás. Y ese dinero repartieron ¿entre quiénes? Entre los demócratas. Ahí hay cantidad de fraude. Y ahora que Pam Bondi ha sido por fin ya nominada a que se ocupe de Attorney General, de fiscal general de la nación, eso es una cosa que ella va a tener que mirar inmediatamente, porque ahí hay fraude, hay robo, y tiene, oye esto, 40 billones al año. Esos son billones, ¿no? Y los han despilfarrado. Le daban dinero a los terroristas de Hamas en Gaza. A los terroristas le estaban dando dinero también. Y por eso ya Marco Rubio dijo, con la autorización del presidente Trump, que ahora esa agencia va a estar bajo el liderazgo del secretario de Estado Marco Rubio. Obviamente nos hace falta continuar con ciertos programas de ayuda a los países pobres, de darle medicina, cosas que están hechas, que han sido muy buenas. Pero todo ese dinero que se malgastó, que se le dio a terroristas, que todo era, y con mucho dinero para atrás que le daban dinero y recibían dinero de lo que él daba, y se lo repartían entre los demócratas. Así que bueno, por eso tuviste los videos de Schumer, el líder minoritario del Senado, y otros dando gritos frente a esta agencia, protestando. Le cortaron la teta. Pero a grito limpio. Y otros demócratas gritaban igual que ellos, ¿no? Pero hoy en día el Partido Demócrata tiene solamente 31% de aprobamiento. ¡Qué barbaridad! No. Y siguen dando gritos, y allá en Los Ángeles hay manifestaciones con banderas de México, con banderas de El Salvador, protestando de que no quieran a los ilegales aquí, ¿no? Pero bueno, eso va a seguir. Trump va a seguir haciendo lo que está haciendo, y es bueno que esta agencia no la pueden, bueno, no sé si le cambiarán el nombre o algo, pero hay que continuar ayudando a los países pobres. Claro, absoluto. Pero no a los terroristas, ¿no? Que es lo que estaba haciendo la agencia. Otra cosa interesante que acaba de pasar también, el gobernador de New Jersey, Murphy, nada menos que ha dicho que él ha cogido una mujer ilegal y la ha puesto a vivir en su casa arriba del garaje, desafiando lo que ha dicho Trump, que toda esta gente ilegal, pues un gobernador
un alcalde que se oponga comete una felonía. Tú no puedes hacer eso. Y ya, por supuesto, el zar de la frontera ha dicho, estás violando una ley, has cometido una felonía, y si no cambia, te podemos arrestar. A él y al alcalde de Chicago, que dice igual. Así que eso es algo importantísimo, que vamos a enforzar las leyes. En fin, todo eso está pasando tan rápido, como tú dices, que no se puede digerir todos estos cambios. En nuestro sano juicio, oye, en nuestro sano juicio yo te hago la pregunta, porque sabemos que las cosas tenían que ser fuertes, pero pensamos en algún momento que fueran a la velocidad que están, o la magnitud, porque en mi cabeza no cabe, de verdad, porque por eso el desconcerto que puerilmente lo digo, ¿verdad? Porque es necesario que estén pasando las cosas, porque la gente votó y le dio un mandato y tiene, pero tantas cosas que están apareciendo como lo de Gaza, de verdad que no es fácil tragarlo, ¿no? Eso nomás que a Trump, que también dijo que quería cogerse Groenlandia, que quería cogerse el canal de Panamá. Bueno, y voy a hablar de Panamá un poco también, claro. de Groenlandia se dice, ¿no? Greenland en inglés, ¿no? Greenland es muy importante porque está en el Ártico y tiene esos minerales raros que no tenemos aquí, que es indefensible para usarlo para nuestra defensa, para todo de la economía nuestra, y no tenemos esos minerales aquí. China tiene, nosotros no los tenemos. Bueno, Marco Rubio se lució cuando él fue a ver al presidente de Panamá, José Mulino, que por cierto es un buen presidente, es conservador, está a favor de los negocios, y él no hizo las barbaridades que hizo otro presidente anterior, Juan Carlos Varela, que estuvo ahí de 2014 a 2019, y me han dicho que ese hombre cogió millones de dólares por abajo de la mesa de China, para que entonces él dejara que China cogiera los dos puertos del Atlántico, del Pacífico. Yo tengo un pariente que vive en Panamá y me dice él que se queda horrorizado de ver todos los negocios, no solamente el canal, sino todos los negocios. Por todo Panamá, los chinos son los dueños. Dice que él va a comprar cualquier cosa, son chinos. Va por otro lado, son chinos. O sea, los chinos están comprando los negocios de Panamá y controlan el canal porque tienen un puerto en el Atlántico, un puerto en la salida. Pero bueno, eso no es culpa del presidente anterior. El otro que hizo todas esas cosas malas fue el que metió a Panamá en lo que se llama, le dice la ruta de la seda en español, en inglés le llaman Belt and Road, cinturón y camino, ¿no? Pero se le dice la ruta de la seda. Y entonces, bueno, él fue a Panamá, se reunió no solamente con el presidente, con el que administra el canal, con muchísimas, y Marco Rubio habla el español perfectamente, claro. Igual que el inglés, es brillante, porque él no nació en Cuba, nació aquí, y sin embargo el español de él es fantástico. Y por supuesto eso lo ayuda en toda Latinoamérica, ¿no? Comunicarse en español con los líderes, ¿no? Y después de Panamá, pues fue a Costa Rica, fue a El Salvador, fue a todos estos países, fue a República Dominicana para decirle, oigan, les vamos a devolver todos los criminales que han salido de sus países y los tienen que coger. Pero bueno, en Panamá logró que este presidente ya dijera que ya se va a ir de la ruta de la seda, va a cancelar eso y también le ha dado a Estados Unidos un aeropuerto para que paren todos esos ilegales, que 300,000 ilegales pasaron por Panamá el año pasado, 300,000 rumbo a Estados Unidos. Pero ahora le va a dar a Trump ahí un aeropuerto para que todos los que están entrando por ahí los arresten y los devuelvan a sus países de entrada. Porque por ahí entraron tanta gente, ¿no? Así que eso es importantísimo. Y también este memorando que había firmado, no el de ahora, el anterior, ese corrupto presidente anterior, había firmado un memorando que China como Panamá cooperarán en comunicación de política, conexión de infraestructura, fluido de comercio, circulación de fondos y la unión de voluntades del pueblo. Imagínate eso. ¿No? Y Trump dijo, no, ¿cómo vamos a decir que, primero que nada, el cártel lo vendió por $1? Pero
cuando él firma un tratado, Carter con Torrijos, que era el presidente en ese momento, cuando él vende el canal por $1, decía claramente, este canal solamente puede ser de Panamá, no de otros países. Y Trump alega, están violando el tratado que hizo Carter con Torrijos. Y ustedes no pueden violar este tratado, porque el tratado era que Panamá controlaría el canal, no China. Así que bueno, esas son las cosas que pasaron ahí. Y por supuesto, él dejó el 10% de tarifa con China, porque China es el que le entrega los ingredientes a los carteles mexicanos que están matando 100,000 americanos al año. No, increíble está bien. Oye, en guerra, no ha habido una guerra en Estados Unidos, menos la guerra civil, que murieron muchos, que mueran 100,000 americanos al año. Todos estos años, 100,000 muertos por China comunista, por los carteles mexicanos. Entonces él amenazó a México y a Canadá con unas tarifas del 25% que hacía que esos dos países quebraran económicamente, se hundían en un pantano. Entraron en caja enseguida. Y exacto, entonces la mexicana, por cierto, que es comunista, la presidenta de México, enseguida dijo, no, nosotros vamos a dar 10,000 tropas de la Guardia Nacional para ponerlo que no entre uno más por la frontera. Y por supuesto tampoco entraría el fentanilo, ¿no? Porque por México ha entrado cantidad de fentanilo, los carteles lo hacen, nos lo meten aquí y matamos 100,000 al año. En Canadá habló con el hijo de Fidel Castro, que es Justin Trudeau. Margaret Trudeau, la madre, tenía un matrimonio abierto con el padre, Pierre Trudeau, y le encantaba, ella es comunista, le encantaba Fidel Castro, y se pasaba mucho tiempo acostándose con Castro, y salió en estado, y el que está en Panamá, si tú ves la foto de Castro, Fidel Castro, de la misma edad, parece que son gemelos, porque claro, Fidel Castro es el padre. Mira ahí, en Canadá, mira la foto ahí, en Canadá lo saben. Tú sabes, como le dicen los canadienses al primer ministro Justin Trudeau, le dicen True Castro, True Castro, True Castro, algo así le dicen. Pero bueno, eso es increíble. Pero todos estos tipos son izquierdistas de naturaleza. Mira esta foto también donde aparece la presidenta de Sheinbaum, o sea, la de México, fotografiada con Fidel. Ahí la tiene. Ella es comunista y el otro es comunista, pero mira, Canadá, el año pasado, esto es de acuerdo a las cifras del régimen anterior, 1,400 terroristas entraron por la frontera de Canadá a Estados Unidos. O sea, aceptaban estudiantes con visa de estudiante que no eran estudiantes, eran falsos, y entonces entraban por la frontera abierta que había de Canadá a Estados Unidos, ¿no? Y todo eso, por supuesto, Trump le dijo 25% de tarifa a Canadá, a México, y se rindieron los dos inmediatamente. El hijo de Fidel Castro, Justin Trudeau, ahora va a invertir 200 billones para proteger la frontera, para que no pase más fentanilo. Todo lo que iba a hacer, lo que estaba haciendo mal, ahora que va a trabajar con Estados Unidos para investigar los criminales que hay en Canadá, el fentanilo para que no entre más aquí. Los dos capitularon, porque si no lo hacían, la economía de Canadá y de México se destruía. Y él usa las tarifas, ¿para qué? Para negociar. Nunca ha habido un presidente que ha usado tarifas para negociar cosas de política exterior. Y lo ha hecho brillantemente, ¿no? Ahí están todos los demócratas, que va a haber una inflación horrible. Salió Schumer con una lata de Corona. Dice, ahora no va a haber más Corona aquí porque va a tener que pagar mucho. Y esto es un aguacate, ahí se hace guacamole, y el precio se va a ir por las nubes y todo lo de otro. Pero cuando Biden hizo subir todo el Schumer no apareció por ningún lado. No, Schumer ahora está dando gritos también, ¿no? Gritando. Pero bueno, en realidad, el presidente panameño que es muy bueno, el actual presidente José Raúl Mulino, le ofreció al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, ampliar un acuerdo migratorio que Estados Unidos utilice Panamá para deportar migrantes irregulares, que 300,000 entraron por Panamá. Entonces dijo el presidente de Panamá, le he ofrecido el área de una pista aérea
en Nicador, MLT, provincia de Darién, para que sea desde ahí donde surja trámite de repatriación de personas de distintas partes como Venezuela, Colombia, Ecuador, entre otras nacionalidades. Dijo Molino con Marco Rubio al lado en una conferencia de prensa que tuvo. Y bueno, pues eso es algo, ya, por lo menos, yo no creo que Trump va a invadir nunca Panamá, ¿no? Aunque él amenazó haciendo eso, pero sí va a cambiar. Él no quiere que en ninguna manera esté China controlando Panamá, porque China es un país enemigo. El más enemigo que tenemos en el mundo para Estados Unidos es China comunista. Y entonces dijo que el objetivo era poner freno a la migración ilegal en la inhóspita selva del Darién, en la frontera con Colombia, ya que esa jungla se ha convertido en un corredor para migrantes desde Sudamérica que tratan de llegar a Estados Unidos. Ya, así que eso ayuda enormemente a no parar toda la migración ilegal que entraba por Panamá rumbo a Estados Unidos. Así que 300,000, en el 2024, 300,000 migrantes pasaron por la selva del Darién rumbo a Estados Unidos. Y en otros años igual, miles, la mayoría son venezolanos, colombianos, ecuatorianos, chinos de la militar, haitianos, de Irán, de Pakistán, de Bangladesh, de países que hay terrorismo, ¿no? Hay mucho terrorismo ahí. Así que bueno, Marco Rubio se lució, ¿no? Y estamos muy orgullosos de todo lo que queremos a Marco Rubio. Yo lo conozco desde que era jovencito, la primera vez que se postula para representante estatal. Lo conocí, era bien joven. Bueno, en fin, eso es algo muy importante. Y entonces, bueno, los aranceles que ya están suspendidos. La otra gran noticia es que el dictador sanguinario venezolano, Nicolás Maduro, no querían que la aceptaran los del Tren de Aragua, se rindió absolutamente. Ven al Tren de Aragua, lo recogemos aquí con mucho gusto. Y entonces fue el embajador. El problema de eso es que si llegan a Venezuela, va y los vuelven a soltar para que vuelvan para atrás. Bueno, el Tren de Aragua funcionaba con Maduro. Para eso, ¿no? El Tren de Aragua funcionaba con Maduro para matar opositores. Eran aliados de Maduro. Pero lo quiso meter aquí para atacar a Estados Unidos y que mataran a... Todos estos Tren de Aragua son espantosos, han matado mujeres, han violado mujeres, han matado niños, han hecho de todo. Claro. Pero Trump le mandó a Richard Grenell, que tiene un cargo de embajador, pero que puede resolver problemas en todo el mundo, no embajador de un país específico, es embajador, pero resuelve cualquier problema que existe en el mundo. Y esta reunión en el Palacio de Miraflores con el sanguinario Maduro y logró conseguir que habían un montón de... Mira, a ver, no sé si lo puedes ver aquí. Estos son los que tenía preso Maduro. Ahí están. Ahí están en el avión regresando a Estados Unidos. Ahí están ellos. Y entonces él logró el viernes, enero 31, 2025, rescatar a 6 ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en el territorio y que los sacó y regresaron con él en el avión. Y ya Maduro dijo no, que aceptaba todo lo que Trump le pedía, etcétera. Pero Trump sabe que Maduro es un dictador y dijo no le compro una gota de petróleo más a Maduro. El petróleo vamos a hacerlo aquí en Estados Unidos y este dictador no le vamos a dar un centavo. Y sin embargo, le cogió miedo a Trump y cambió todo eso, ¿no? La otra cosa importante que hizo Trump, importantísimo, ¿no? Ya estamos acabando ya con el programa, ya veo, es que canceló todas las visas y deportará a estos estudiantes que protestaron contra Israel y Estados Unidos. Todos estos estudiantes de las universidades que eran a favor de Hamas, de Hezbollah y de Estados Unidos, a todos los va a deportar. No, y vi también algo que dijo, una proposición para el que queme la bandera de los Estados Unidos con 1 año de prisión. O sea que hasta eso, que no debería de existir una ley que dijera eso. Eso es per se, es algo natural que tú tienes que tener defensa sobre los valores patrios, ¿verdad? Los símbolos. Y hasta eso he visto, en palabras de Trump, en una declaración, la proposición de una ley, no una orden ejecutiva, sino que se convierte en una ley
para que sea mandatorio a nivel nacional, porque esto es una burla, parece que es el trapo de cocina que lo agarran cada 5 minutos para quemarlo. Parece que eso es un acto incorrecto. Bueno, y aquí hay muchos profesores que son islamistas radicales, son terroristas en realidad enseñando aquí. Muchos de ellos no tienen visa, entraron con visa de profesor. A todos esos están todos deportados y ha prohibido todas las agencias del gobierno que están apoyando el Diversity, Equity and Inclusion, que eso se para ya por completo en toda la nación. No puede haber ninguna universidad enseñando eso. Y los que están ahí enseñando eso, que no son ciudadanos americanos, obviamente, los vamos a deportar todos. Bueno. Él firmó una orden ejecutiva sobre ese cambio. Yo creo que se nos acabó el programa ya. No, nos quedan todavía como unos 6-7 minutos. Bueno, pero bueno, eso es una gran noticia, ¿no? Y la otra gran noticia también es que van a habilitar la base naval de Guantánamo, que le dicen Gitmo en inglés, que han tenido ahí haitianos, cubanos, un montón de gente ha estado ahí que son inmigrantes, que no sabíamos qué íbamos a hacer con los cubanos, al final los dejaron entrar a Estados Unidos, los haitianos también, pero en fin, estuvieron ahí mucho tiempo en Guantánamo y ellos tienen 30,000 camas para meter todos estos ilegales que han cometido crímenes. Es más, ya están llegando ahí con tropas, han llegado como 100 o 200 criminales y ya con tropas de Estados Unidos también para cuidarlo, ¿no? O sea, la canción famosa aquella que decía no hay cama para tanta gente no se va a cumplir allí en... Esa es la canción de Celia Cruz, no hay cama para tanta gente, pero sí hay, ahí sí hay cama allá adentro. Y una cosa interesante, el secretario de Defensa que tenemos, excelentísimo, ¿no? Él estuvo 1 año en Guantánamo. Así que lo conoce súper bien. Estuvo 1 año trabajando en Guantánamo, custodiando a todos los criminales del 9-11 que están ahí, ¿no? Así que él conoce Guantánamo súper bien, ¿no? Y por supuesto también Trump ha mandado tropas de Estados Unidos a la frontera, porque la frontera está abierta en muchos lugares, todavía no se ha reconstruido la muralla todavía. Y Pete Hegseth, ¿no? Que trabajaba Fox News, pues él ha hecho un trabajo excelente. Bueno, nos quedan 5 minutos. Yo me voy a despedir, pero te voy a hacer una pregunta ahí. Mis amigos, lo que dije en el programa anterior, abran los ojos, mantengan los ojos abiertos, porque esto es para agarrar palco. Esto no es simplemente ser espectadores, hay que salir a defender esta situación, puesto de que estos degenerados del mal siguen pululando, siguen espuria por todo lado de su maldad. Muchas gracias por acompañarnos, por favor, Frank. Y una pregunta que te tendría. ¿Qué pasa que todavía Yash Patel estaba pendiente, Kennedy está pendiente? Parece que son las dos estillas más fuertes que tienen estos degenerados de los demócratas para la certificación. Bueno, yo creo que a Tulsi Gabbard ya la aprobaron. Sí. Hasta Susan Collins de Maine, que es un Rhino Republican, votó por ella, porque ella votó por otros en contra. Y bueno, y también Robert Kennedy todavía queda, mucha gente que no lo quiere, y tenía un republicano que es médico, un senador de Luisiana, médico, que tenía muchas preguntas sobre las vacunas, sobre esto y lo otro, y estaba, parece que en contra de él, pero ya anunció que él va a votar por Robert Kennedy. Así que es posible que también Kennedy logre entrar. Kash Patel, importantísimo que entre, porque va a ser jefe del FBI, que lo perseguía a él. Los del FBI estaban atrás de él. Ese estaba escondido porque tenía miedo que lo fueran a matar. Ahora él va a ser el jefe del FBI. Aparentemente tiene muchas grandes oportunidades de que sea escogido, ¿no? Pero bueno, Kash Patel va a reformar. Mira, los agentes del FBI son todos patriotas. Es la cúpula podrida que tienen adelante. Como cómic, era eso, el que ya se fue del FBI, Peter Zucker, la amante de él, Lisa Page, todo eso acaban conspirando para que Trump no entrara. Otra cosa importantísima, esos 51 ex miembros de la CIA, directores de la CIA, directores del Departamento de Defensa, todos esos mintieron sabiendo que esos 51 dijeron que este laptop
era desinformación rusa. Claro. Todos sabían que era mentira, todos ellos, pero para ayudar a que Biden ganara, dijeron esta barbaridad. Y eso le hizo daño a Trump. No sé si es que el programa se está haciendo corto o es que hay tanta información. Hasta tenemos la información de lo del general Milley, que le quitaron la custodia que tenía, toda la cantidad de cosas que apareció, pero ya el tiempo no da para más. Tenemos que volver, tenemos que continuar la próxima semana, si Dios quiere, estar aquí con todos ustedes. Gracias, mis amigos, que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Hasta la próxima vez. Amén. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streamed